Mi marido no me engañaba con otra mujer, me engañaba con mi propia mente. Todo empezó con una carta del banco, una cuenta conjunta, mi firma, perfecta, en un documento que yo nunca recordaba haber firmado. Cuando lo enfrenté, Diego no se defendió, no gritó, no mintió. Simplemente abrió su teléfono y me mostró un video. Era yo, hablando, sonriendo, firmando. Dije que el video era falso. Él dijo que tenía 12 más. Llamé a mi hermana para que me creyera. Ella me escuchó en silencio, y luego dijo algo que me destruyó por completo. Elena, ya tuvimos esta conversación hace 3 semanas, palabra por palabra. Esa noche entendí algo que ninguna mujer debería entender jamás. El enemigo no estaba en mi casa, estaba dentro de mi cabeza. Y alguien llevaba meses poniéndolo ahí. Siempre fui la mujer que lo tenía todo bajo control. Las cuentas, los contratos, los vencimientos. Yo era la que recordaba las fechas de caducidad del seguro, la que archivaba cada factura en su carpeta correcta, la que nunca olvidaba nada. Diego siempre decía eso de mí con una mezcla de admiración y algo más, algo que durante años interpreté como orgullo. Ahora no estoy tan segura de qué era. Llevábamos 12 años casados cuando todo empezó a romperse. 12 años en un piso de 3 habitaciones en el centro, con una rutina tan estable que a veces me costaba distinguir un lunes de un jueves. Diego salía a las 8. Yo trabajaba desde casa. Él volvía entre las 7 y las 8 de la noche. Cenábamos, dormíamos. Una vida ordenada. Una vida que yo había construido con precisión. Y sin embargo, algo había empezado a fallar. Algo pequeño. Algo que al principio fui capaz de ignorar. La carta del banco llegó un martes. Sobre blanco, membrete azul. La abrí sin pensar, como abría todas las cartas, porque en nuestra casa las cartas eran cosa mía. Siempre lo habían sido. Era una notificación de movimiento en una cuenta conjunta. Me detuve. Nosotros no teníamos cuentas conjuntas, teníamos cuentas separadas y una cuenta común para los gastos del hogar, pero eso era todo. Lo habíamos decidido así desde el principio. Era mi condición. Yo necesitaba saber exactamente qué dinero era mío. Leí la carta 3 veces. Cuenta conjunta. Titular: Diego Herrera Montoya. Cotitular: Elena Vidal Ramos. Abierta hace 4 meses. Saldo actual: 243 euros. Mi nombre, mi apellido, mi número de documento de identidad. Fui al cajón donde guardaba los estados de cuenta y busqué algo, cualquier cosa, que me explicara aquello. No encontré nada. Fui al ordenador y revisé mi correo electrónico buscando confirmaciones del banco. Nada. Entonces busqué mi firma en la carta. Estaba ahí. Al final del documento de apertura de cuenta, escaneado y adjunto, mi firma. La reconocí de inmediato. Esa L inicial que siempre se me tuerce hacia la derecha. Esa A final que nunca termina de cerrarse. Era perfecta. Y yo no recordaba haberla puesto. Durante 2 horas no hice nada. Me senté en la silla del escritorio y miré la carta. La dejé en la mesa. La volví a coger. La doblé. La abrí de nuevo. Pensé en llamar al banco, pero algo me lo impidió. Una especie de instinto que me decía que antes de hacer ninguna llamada, necesitaba pensar. Necesitaba entender qué estaba pasando antes de que alguien más lo supiera. Cuando Diego llegó esa noche, lo observé mientras se quitaba el abrigo. Sus movimientos normales, sus gestos de siempre. Colgar el abrigo en el perchero de la entrada. Soltar las llaves en el cuenco de cerámica. Aflojarse el nudo de la corbata con 2 dedos. Le puse la carta en la mesa durante la cena. No dije nada. Solo la puse ahí y lo miré. Diego la cogió. La leyó. Y entonces hizo algo que no esperaba. Sonrió.
No una sonrisa grande, solo una pequeña curvatura en la comisura derecha. La sonrisa de alguien que acaba de entender por qué su pareja está confundida y siente una mezcla de ternura y algo parecido a la lástima. Elena, dijo, con esa voz suave que usaba cuando creía que yo estaba exagerando. ¿No te acuerdas? Le dije que no me acordaba de nada, porque no había nada de lo que acordarme, que yo nunca había firmado eso. Entonces sacó el teléfono. El video duraba 4 minutos y 11 segundos. Estábamos en el banco, en la sucursal de la calle Velázquez, la que queda a 10 minutos de casa. Yo llevaba la blusa azul marino que compré en rebajas el año pasado. Tenía el pelo recogido. Estaba hablando con el empleado, asintiendo, firmando papeles. Parecía completamente tranquila. Parecía completamente yo. Le dije a Diego que el video era falso, que alguien lo había manipulado. Lo dije con una seguridad que en ese momento sentí de verdad, aunque por dentro algo empezaba a tambalearse. Él asintió despacio, con esa paciencia que últimamente me resultaba más irritante que reconfortante. Tengo 12 más, dijo, de distintos días. Si quieres, los veo contigo. No quise verlos. Me levanté de la mesa y fui al baño. Cerré la puerta, me apoyé en el lavabo y me miré en el espejo durante mucho tiempo. La mujer del espejo tenía mi cara, mis ojos, mi expresión de cuando algo no encaja y no sé cómo hacerlo encajar. Pero no reconocía lo que veía. Esa noche llamé a Lucía. Mi hermana pequeña era la única persona en el mundo a la que le contaba las cosas antes de tenerlas ordenadas en mi cabeza. Con todo el mundo más, esperaba entender algo antes de hablar. Con ella no. Con ella podía llamar a las 11 de la noche sin saber todavía qué quería decir. Descolgó al segundo tono. Le conté la carta, el video, la firma. Le conté que Diego tenía 12 videos más y que yo no recordaba ninguno de esos momentos. Lucía me escuchó en silencio, un silencio demasiado largo. Elena, dijo al fin. Y ya en ese momento, antes de que terminara la frase, algo en mi estómago se contrajo. Ya tuvimos esta conversación hace 3 semanas. Me llamaste una noche, tarde, y me contaste exactamente lo mismo, palabra por palabra. No dije nada. ¿Elena? Colgué. No dormí. Me quedé en la cama mirando el techo mientras Diego dormía a mi lado con esa respiración lenta y regular que siempre había encontrado tranquilizadora. Esa noche me resultó casi obscena. ¿Cómo podía alguien dormir así? A las 3 de la madrugada me levanté y fui al cuarto de baño con el teléfono. Revisé el historial de llamadas. 3 semanas antes, un miércoles a las 11:15 de la noche, había llamado a Lucía. La llamada había durado 17 minutos. No recordaba haber hecho esa llamada. Fui al cajón del lavabo buscando algo sin saber exactamente qué. Pastillas para el dolor de cabeza, suponía. Algo que me ayudara a dormir. Encontré 2 cosas. La primera, mi bote habitual de ansiolíticos, el que llevaba tomando desde que empecé la terapia. Marta me los había derivado al inicio del tratamiento. Decía que ayudaban a gestionar la ansiedad entre sesiones. La segunda, un bote sin etiqueta, pequeño, de plástico blanco, con 12 pastillas redondas de color marfil, distintas a todo lo que tomaba. Las saqué, las sostuve en la palma de la mano. No las reconocí. Las volví a guardar donde estaban. No sé por qué. Supongo que en ese momento no quería saber la respuesta. Al día siguiente, mientras Diego estaba en el trabajo, busqué su nombre en el ordenador. No el de Diego, el de la mujer. Marta Reyes, la beneficiaria del seguro de vida. Encontré su página web en menos de 1 minuto. Consulta de psicología clínica. Especialidad en trastornos disociativos y memoria traumática. Dirección: calle Fortuny 16. A 10 minutos de nuestra casa, a 8 del despacho de Diego. La foto de perfil la mostraba seria, con gafas de montura fina y el pelo castaño recogido.
Tenía una cara que en otras circunstancias hubiera encontrado agradable. Cerré la página. Abrí el cajón de mi escritorio buscando el número del seguro para llamar y preguntar cómo era posible que figurara una desconocida como beneficiaria de mi póliza. Y entonces lo vi. En el fondo del cajón, debajo de unos clips y un bolígrafo seco, una tarjeta de visita. La cogí. Marta Reyes, psicóloga clínica. Calle Fortuny, 16. La tarjeta estaba gastada, los bordes doblados, como si la hubiera cogido y soltado muchas veces. La miré durante un minuto entero. Yo no conocía a esa mujer, pero esa tarjeta llevaba tiempo en mi cajón. Esa tarde llamé al seguro. La operadora me confirmó los datos de la póliza con una amabilidad profesional que me resultó insoportable. Sí, la beneficiaria principal era Marta Reyes. Sí, el cambio se había realizado hacía 6 meses. Sí, con mi firma y mi número de documento. Le pregunté si tenían grabada esa gestión. Me dijo que podían enviarme la documentación por correo certificado si lo solicitaba formalmente. Lo solicité. Cuando colgué, me di cuenta de que llevaba 20 minutos de pie en medio de la cocina sin haberme movido. Me senté. Intenté recordar los últimos 6 meses, los últimos 12. Intenté hacer un mapa mental de mis días, mis rutinas, mis conversaciones. Había huecos. No grandes, no dramáticos, solo pequeños espacios en blanco, tardes que no recordaba con claridad, conversaciones que cuando Diego las mencionaba me sonaban remotamente familiares, pero que yo no podría haber descrito por mi cuenta. Siempre los había atribuido al cansancio, al estrés, a que cuando la vida se vuelve demasiado rutinaria, los días empiezan a parecerse tanto que resulta imposible distinguirlos. Pero ahora me preguntaba si eso era realmente lo que estaba pasando. Diego llegó a las 7:30. Yo estaba sentada en el sofá con la carta del banco en la mano. Había pasado el día entero dándole vueltas y había llegado a una sola conclusión. Necesitaba preguntarle directamente por Marta Reyes. No por la cuenta, no por el seguro, por ella. Diego se sentó a mi lado. No en el sillón de enfrente, donde solía sentarse cuando intuía que habría una discusión. A mi lado, en el sofá, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera oler su colonia. La misma de siempre. Le pregunté quién era Marta Reyes. Él no parpadeó. «Es tu psicóloga, Elena», lo dijo con una naturalidad que me dejó sin palabras durante varios segundos. «Llevas 2 años yendo a su consulta», añadió. «¿No te acuerdas de haberme hablado de ella?» Le dije que no, que nunca había tenido psicóloga, que nunca lo había necesitado. Diego me miró con esa expresión que había empezado a odiar, esa mezcla de paciencia y pena, como si estuviera hablando con alguien que necesita que le expliquen las cosas muy despacio. «Empezaste a ir después de lo de tu madre», dijo. «Dijiste que necesitabas hablar con alguien, que conmigo no podías, que te sentías juzgada». Mi madre murió hace 3 años. No recuerdo haber dicho eso. No recuerdo haber sentido eso. Esa noche, después de que Diego se durmiera, fui al cuarto de baño. Saqué el bote sin etiqueta. Conté las pastillas. 12. Cogí 3 y las envolví en papel higiénico. Las guardé en el bolsillo interior del bolso, en ese compartimento pequeño donde nadie mira. No sé por qué lo hice. Solo sé que en ese momento sentí que necesitaba guardar algo. Una prueba de algo que todavía no sabía nombrar. Volví a la cama. Diego dormía. Yo me quedé mirando la oscuridad del techo y traté de recordar quién era antes de que empezaran los huecos. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba segura de poder hacerlo. Al tercer día decidí ir a la consulta de Marta Reyes. No llamé antes. No pedí cita. Fui directamente a las 10 de la mañana con las 3 pastillas envueltas en papel higiénico dentro del bolso y una sola idea fija en la cabeza. Quería ver su cara cuando me mirara. Quería saber si me reconocía.
La consulta estaba en el primer piso de un edificio señorial de principios de siglo. Escalera de mármol. Planta de interior en el rellano. Una placa pequeña junto al timbre. Marta Reyes, Psicología Clínica. Con cita previa. Llamé igual. La mujer que abrió la puerta era exactamente como en la foto de su página web. Gafas de montura fina, pelo castaño recogido, una blusa beige que parecía elegida para no llamar la atención. Me miró un segundo, solo un segundo, y antes de que yo dijera nada, sonrió. Una sonrisa de reconocimiento. Elena, pasa, pasa. Justo tuve una cancelación. Me quedé paralizada en el umbral. Me conocía. Dijo mi nombre como quien saluda a alguien que acaba de llegar tarde a una cita acordada. Sin sorpresa, sin extrañeza, con esa familiaridad tranquila que solo existe entre personas que se han visto muchas veces. Entré. La consulta olía a madera y a algo floral que no supe identificar. 2 sillones beige enfrentados, una mesita baja con una caja de pañuelos, una estantería llena de libros con los lomos perfectamente alineados. Todo calmado, todo diseñado para que uno se sintiera seguro. A mí me produjo el efecto contrario. Me senté en el sillón que ella me indicó. Ella se sentó enfrente, cruzó las piernas, cogió un cuaderno. ¿Cómo has estado esta semana? La miré fijamente. No la conozco, dije. Marta no cambió de expresión. Apoyó el cuaderno en el regazo, inclinó ligeramente la cabeza y me miró con una calma que en ese momento me resultó más amenazante que cualquier cosa que hubiera dicho. ¿Quieres contarme qué está pasando? Le dije que quería ver mi expediente, que quería ver cuándo había empezado a venir a su consulta, qué había dicho, qué me había recetado. Le dije que no recordaba nada de todo eso y que necesitaba que me lo explicara. Ella asintió despacio, fue hasta su escritorio, abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. La dejó sobre la mesita, entre las dos. Era mi nombre en la pestaña, mi apellido, mi fecha de nacimiento. La carpeta tenía al menos 4 centímetros de grosor. Llevamos 2 años trabajando juntas, Elena. Desde octubre, hace 2 años. Abrió la carpeta por la primera página. Una ficha de admisión. Mi letra en el apartado de motivo de consulta. Reconocí la caligrafía antes de poder leer las palabras. Las leí. Decía: dificultad para gestionar la pérdida. Sensación de vacío. Episodios de disociación leve. Deseo de poner orden antes de tomar decisiones importantes. No recordaba haber escrito eso. No recordaba haberlo sentido. Pero era mi letra. Marta pasó varias páginas. Notas de sesiones. Fechas, observaciones, pequeños fragmentos de lo que aparentemente yo había dicho durante meses. En una página vi mi nombre junto a la frase: paciente refiere sentirse invisible en su matrimonio. En otra, expresa ambivalencia respecto a continuar la relación. Me detuve en esa última. ¿Le hablé de mi matrimonio? Muchas veces. ¿Y de mi marido? Marta cerró la carpeta con suavidad. Elena, ¿qué es lo que realmente quieres preguntarme? No dije sin rodeos. ¿Tiene usted una relación con Diego? Silencio. 3 segundos exactos. Los conté. Y entonces Marta dijo algo que no esperaba. Ya me has hecho esa pregunta antes. Lo dijo sin enfado, sin incomodidad, con una serenidad que habría resultado reconfortante en cualquier otro contexto. ¿Cuántas veces? 4. Me levanté. Cogí el bolso. Salí de la consulta sin decir nada más. Bajé la escalera de mármol sin mirar atrás. Salí a la calle y caminé 3 manzanas seguidas sin saber a dónde iba. No porque estuviera huyendo, sino porque necesitaba pensar, y para pensar necesitaba moverme, y para moverme necesitaba que el aire frío de la calle me recordara que seguía siendo real, que yo seguía siendo real. Pero Marta no había respondido la pregunta, y eso también era una respuesta.
Esa tarde llamé a un detective. No lo busqué en Internet. Nos recordé de un caso que había gestionado años atrás como contable. Una empresa que necesitaba verificar la solvencia de un proveedor. El hombre se llamaba Carrasco. Discreto, eficiente, caro. Lo llamé desde el móvil de trabajo, no desde el personal. Ya había empezado a pensar en esos detalles. Le dije que necesitaba información sobre 2 personas, Diego Herrera Montoya y Marta Reyes. Sus movimientos, sus encuentros. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué frecuencia? Carrasco me dijo que en 5 días tendría algo. 5 días me parecieron una eternidad. Esa noche, cuando Diego llegó a casa, lo observé con una atención que nunca antes había puesto en él. Sus gestos, sus pausas, el modo en que dejaba el teléfono siempre boca abajo sobre la encimera, el modo en que cada vez que sonaba una notificación, lo cogía antes de que yo pudiera ver la pantalla. Cosas que antes no había notado, o que antes había notado y decidido no ver. Los 5 días fueron los más largos de mi vida. Los pasé trabajando, revisando contratos de clientes, cuadrando cuentas, respondiendo correos, mi trabajo de siempre. Pero por primera vez en años lo hacía de manera mecánica, con la cabeza en otro sitio, contando las horas que faltaban para que Carrasco llamara. Diego se comportó con normalidad. Eso era lo que más me desestabilizaba. No la culpa, no el nerviosismo, no el exceso de amabilidad que a veces delata a alguien que sabe que ha hecho algo mal. Nada de eso. Solo su normalidad perfecta, su rutina intacta, su manera de preguntarme qué quería cenar como si fuera un martes cualquiera de los últimos 12 años. El cuarto día, mientras él estaba en la ducha, cogí su teléfono. Sabía su contraseña desde hacía años. Nunca la había usado para esto. Abrí los mensajes. Busqué el nombre de Marta. No había ninguna conversación con ese nombre. Busqué su número. Tampoco. Fui al historial de llamadas. Nada que indicara contacto con ella en los últimos 30 días. Lo dejé exactamente donde estaba. Volví al sofá antes de que Diego saliera del baño. 2 posibilidades. O no había nada, o lo había borrado todo. Y la segunda opción me parecía mucho más probable que la primera. Carrasco llamó al 5.º día, a las 6 de la tarde. Quedamos en una cafetería cerca de su oficina, lejos del barrio donde vivíamos. Me senté en una mesa del fondo, pedí un café que no bebí. Llegó puntual, sobre Manila en la mano. Se sentó, lo abrió y sin preámbulos me mostró las fotos. Diego y Marta. En la consulta, sí, pero también fuera. Un restaurante en Malasaña. Un martes. Diego llegaba antes. Pedía mesa. La esperaba. Ella llegaba 10 minutos después. No se saludaban como 2 personas que se ven en un contexto profesional. Se saludaban como 2 personas que se conocen de otro modo. Otra foto. Los 2 caminando por el Retiro un jueves por la tarde. Hombro con hombro. Sin tocarse, pero con esa distancia mínima que existe entre personas que podrían tocarse si quisieran. Una más. Diego, solo, saliendo del edificio de la calle Fortuny a las 9 de la noche. La consulta de Marta cerraba a las 8. Los miré todos. No sentí lo que había esperado sentir. No fue el golpe brusco de la traición, ese impacto limpio que uno imagina cuando piensa en descubrir algo así. Fue algo más lento, más profundo, como si el suelo no se hundiera de golpe, sino que fuera cediendo centímetro a centímetro bajo mis pies. Carrasco dejó la última hoja sobre la mesa. «Hay algo más», dijo. La miré. Era una fotocopia, un documento oficial, un expediente de una denuncia ante el Colegio de Psicólogos. Fecha, 3 años atrás. Denunciante, una mujer llamada Carmen Soler. Denunciada, Marta Reyes. La denuncia describía una situación similar a la mía. Una paciente, un marido. Documentos firmados que la mujer no recordaba haber firmado. Una póliza de vida, una cuenta bancaria. La denuncia fue archivada por falta de pruebas. Carmen Soler,
Murió 18 meses después. Infarto, decía el documento. 51 años. Levanté la vista hacia Carrasco. ¿Hay más casos? Estoy mirando. Esto es lo que tengo por ahora. Guardé todo en el bolso. Pagué el café que no había tocado. Salí a la calle. El frío me golpeó en la cara, y por primera vez desde que empezó todo, no sentí confusión. Sentí miedo. Un miedo claro, concreto, sin bordes difusos. El miedo de alguien que empieza a entender lo que le está pasando y se da cuenta de que lo que le está pasando es peor de lo que creía. Esa noche no volví a casa directamente. Caminé durante 1 hora. Luego me senté en un banco de la plaza de Olavide y saqué el teléfono. Llamé a Lucía. Esta vez esperé a que ella hablara primero. ¿Estás bien?, preguntó. Su voz sonaba distinta, más cautelosa. Le dije que no. Le dije que necesitaba verla, que había encontrado cosas y que necesitaba contárselas a alguien que no fuera Diego. Silencio. ¿Cuándo? Ahora, esta noche. Otro silencio, más largo. Elena, Diego me llamó esta tarde. Me quedé quieta. ¿Para qué? Estaba preocupado por ti. Dijo que llevas días muy rara, que no duermes, que dice cosas y tú no las recuerdas. No respondí. Ch, dijo Lucía. El apodo de cuando éramos niñas. Hacía años que no lo usaba. ¿Estás bien de verdad? Colgué. Me quedé en el banco con el teléfono en la mano y la noche cerrándose encima de mí. Diego había llamado a Lucía antes de que yo lo hiciera. No para hablar de su día, no para quedar a cenar, para hablar de mí, para sembrar algo antes de que yo pudiera decir nada. Eso no era un marido preocupado. Eso era alguien preparando el terreno. Llegué a casa a las 10. Diego estaba en el sofá. Tenía la televisión encendida, pero no la miraba. Cuando entré, levantó la vista y me dedicó una de esas expresiones suyas. Alivio mezclado con algo que quería parecer ternura. Estaba preocupado, dijo. Me quité el abrigo sin mirarlo. ¿Has hablado con Lucía hoy? Una pausa muy pequeña, casi imperceptible. La llamé para ver si sabía cómo estabas. Llevaba horas sin noticias tuyas. Me volví hacia él. ¿Por qué le dijiste que estoy rara? ¿Por qué le dijiste que no recuerdo las cosas? Diego dejó el mando a distancia en la mesita con mucha calma. Porque es verdad, Elena. No lo es. ¿Sabes dónde estuviste esta tarde? Sí, lo sé perfectamente. ¿Y antes de ayer por la mañana? ¿Entre las 10 y la 1? Me detuve. Antes de ayer por la mañana. Miércoles. Yo había estado trabajando desde casa. Eso recordaba. Pero si me pedían un detalle concreto, una llamada, un correo enviado, algo que demostrara dónde había estado exactamente, los huecos. Diego me miraba, y en su mirada no había acusación, no había triunfo. Había algo que era casi peor, una paciencia absoluta. La paciencia de alguien que sabe que el tiempo está de su parte. Tengo una cita con el médico pedida para ti, dijo, para la semana que viene, solo para que hables con alguien, para que te hagan algunas pruebas. No voy a ir a ningún médico. Elena, he dicho que no. Me encerré en el dormitorio. Me senté en el borde de la cama con el bolso en el regazo. Saqué las fotos de Carrasco y las miré una vez más. Diego y Marta, el restaurante, el parque, el edificio de la calle Fortuny a las 9 de la noche. Luego saqué las 3 pastillas envueltas en papel higiénico. Las puse en la palma de mi mano. Mañana las llevaría a una farmacia o a un laboratorio, a donde hiciera falta. Necesitaba saber qué eran, porque si lo que sospechaba era cierto, si esas pastillas eran la razón de los huecos, de las firmas que no recordaba, de las llamadas que no recordaba, entonces todo lo que Diego y Marta habían construido durante meses
tenía un nombre muy concreto, y ese nombre no era enfermedad, era una trampa. Esa noche, Diego llamó a la puerta del dormitorio una vez. Dijo que lo sentía, que solo quería ayudarme. No respondí. Oí sus pasos alejarse por el pasillo. Oí el ruido de la televisión volviendo a encenderse. Me acosté vestida, con el bolso dentro de la cama, bajo las sábanas, contra mi costado. No dormí. A las 2 de la madrugada escuché algo. Diego hablando en voz baja en el salón. Me levanté sin encender la luz. Me acerqué a la puerta con cuidado. Abrí solo lo necesario para escuchar. Estaba al teléfono. No pude distinguir todas las palabras, solo fragmentos. Su voz baja, controlada. La voz que usaba en el trabajo cuando quería cerrar algo sin que nadie lo cuestionara. Escuché mi nombre 2 veces. Y luego escuché algo que me heló la sangre. Ya está todo listo, dijo. Solo necesitamos una semana más. Silencio. Escuchaba al otro lado. No va a recordarlo, dijo. Nunca lo recuerda. Cerré la puerta sin hacer ruido. Me senté en el suelo con la espalda contra la cama. El corazón me golpeaba en el pecho con una fuerza que hacía días que no sentía. No porque tuviera miedo, sino porque en ese momento, por primera vez, supe exactamente lo que estaba pasando. Y supe también que me quedaba muy poco tiempo para hacer algo al respecto. Esa noche tomé una decisión. Y a la mañana siguiente, actué como si no hubiera escuchado nada. Eso fue lo más difícil. Desayunar frente a Diego, responder con monosílabos, dejar que me pusiera la mano en el hombro cuando pasó por detrás de mi silla. No apartarme. No mirarlo de una manera que dijera lo que sabía. 12 años viviendo con alguien te enseñan a leerlo. También te enseñan a saber cuándo él te está leyendo a ti. Esa mañana Diego me observó con una atención que normalmente no tenía. Pequeñas comprobaciones. Si comía, si miraba el teléfono, si mi expresión era la de siempre o había algo distinto debajo. Le di lo que esperaba ver. Cuando salió por la puerta a las 8, esperé 10 minutos. Luego llamé a Lucía. Descolgó al primer tono. Necesito que vengas, le dije. Y necesito que no se lo digas a nadie. Lucía llegó en 40 minutos. Entró al piso. Miró a su alrededor como si esperara encontrar algo fuera de lugar y se sentó en el sofá sin quitarse el abrigo. Le conté todo. Las pastillas, las fotos de Carrasco, el expediente de Carmen Soler, la llamada de Diego a las 2 de la madrugada. Las palabras exactas. Ya está todo listo, solo necesitamos una semana más. No va a recordarlo. Lucía escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Luego dijo, «Hay algo que tengo que contarte». No era la respuesta que esperaba. Le pedí que hablara. Tardó. Miró sus manos. Respiró una vez, lentamente, como quien va a hacer algo que lleva tiempo postergando. «Hace 6 meses», dijo, «vi a Diego poner algo en tu vaso. Estábamos en tu cocina, cenando los 3. Me levanté a buscar agua y lo vi de espaldas, inclinado sobre tu vaso. Cuando se giró, se sobresaltó. Me dijo que eran gotas para el estómago que te había recetado la médica, que tú a veces te olvidabas de tomarlas». Me quedé quieta. ¿Y le creíste? Lucía no respondió de inmediato. Quise creerle, dijo al fin, porque si no le creía, significaba que llevaba meses viendo cómo te hacían daño y no había hecho nada. Y eso era algo que no podía soportar pensar de mí misma. Cogí las 3 pastillas del bolso, las puse en la mesita entre las 2. Lucía las miró. ¿Sabes lo que son? Todavía no, pero voy a averiguarlo hoy. Las llevé a un laboratorio de análisis clínicos que aceptaba muestras particulares. Lo había buscado la noche anterior. Les dije que era una investigación personal, que necesitaba saber qué contenían. Me dijeron que en 48 horas tendrían resultado. Fueron las 48 horas más largas de todo lo que había vivido. Cuando volvió, me miró de una manera que no me gustó.
Son una combinación, dijo. Dos componentes. Uno es clonazepam, una benzodiazepina de acción prolongada. El otro es escopolamina a dosis bajas. Escopolamina. Conocía ese nombre. Había leído sobre ella años atrás, en un contexto completamente distinto. Un artículo sobre técnicas de manipulación. La llamaban la droga del olvido. En dosis bajas, administrada de forma continuada, no producía sedación visible. Solo interfería en la consolidación de la memoria a corto plazo. La persona funcionaba, hablaba, tomaba decisiones, firmaba papeles, y luego no recordaba nada de ello. Le pregunté al farmacéutico cuánto tiempo se necesitaría para que alguien que la hubiera tomado de forma continuada recuperara la memoria normal al dejar de consumirla. Me dijo que dependía de la dosis y la duración, que en algunos casos semanas. En otros, los daños eran parcialmente permanentes. Salí de la farmacia con las manos frías. Parcialmente permanentes. Meses de mi vida. Meses de firmas y conversaciones y decisiones que yo no recordaba, pero que existían, documentadas, legales, irrefutables. Todo construido sobre un cuerpo que funcionaba, pero cuya mente alguien había decidido apagar. No sentí rabia en ese momento. Sentí algo más frío que la rabia. Determinación. Llamé a Lucía desde la calle. Le dije lo que eran las pastillas. Le dije lo que hacían. Al otro lado hubo un silencio distinto a todos los anteriores. No el silencio de quien no sabe qué decir, el silencio de quien acaba de entender algo que cambia todo lo que pensaba que sabía. Dios mío, dijo en voz baja. Necesito que hagas algo, le dije. Esta noche, cuando Diego llegue a casa, llámale. Dile que estás preocupada por mí. Dile que crees que deberían hablar. Consigue que te cuente algo, lo que sea. ¿Y tú? Yo voy a estar escuchando. Diego llegó a las 7:20. Yo estaba en el dormitorio. La puerta entornada. El teléfono en la mano. Lucía tenía el suyo con la grabadora activa, lista para registrar su propia llamada. Eso era legal. Eso era lo que importaba. Lucía llamó a Diego desde su móvil a las 8:45. Escuché la conversación entera desde el otro lado del pasillo. Al principio Diego fue cauto. Respuestas cortas, frases medidas. Pero Lucía es mi hermana y me conoce, y también conoce a Diego, y sabe exactamente qué botones presionar para que alguien baje la guardia. Le dijo que estaba asustada, que había hablado conmigo esa mañana y que me notaba muy mal, que temía que yo hiciera algo. Diego suspiró. Ya lo sé, dijo. Por eso tenemos que actuar rápido. ¿Qué significa actuar rápido? Marta tiene todo listo. El informe clínico, las evaluaciones, los documentos que Elena firmó cuando todavía podía. Solo necesitamos la orden judicial y el traslado es voluntario en papel. Nadie va a investigar nada. Es una mujer con historial de episodios disociativos que acepta ingresar en un centro especializado. Pausa. ¿Y si no acepta? Ya tiene su firma. En todos los documentos pone que ella misma lo solicitó. Marta se ha asegurado de eso desde el principio. Es hermético. Me apoyé en la pared del pasillo. El traslado es voluntario en papel. Un centro especializado. 12 meses, quizás más, en un lugar donde nadie me creería, porque tenía un historial fabricado de 2 años. Una psicóloga que diría que mi percepción de la realidad era distorsionada, y una firma en cada documento que lo confirmaba. Y Diego con acceso total a todo lo que era mío. Escuché la voz de Lucía. ¿Y qué pasa después? Diego tardó en responder. Después ya no es mi problema. No entré al salón de inmediato. Me quedé en el pasillo el tiempo suficiente para asegurarme de que la llamada de Lucía había grabado todo. Luego guardé el teléfono. Respiré.
y abrí la puerta. Diego estaba de espaldas, mirando la ventana con el móvil en la mano. Se giró cuando escuchó mis pasos. Y en ese segundo, en la fracción de segundo antes de que su expresión se reorganizara en algo controlado, vi algo que nunca le había visto. Pánico. Solo un instante. Luego desapareció. No sabía que había salido del cuarto, dijo. Ya lo veo. Le puse el teléfono en la mano. La llamada con Lucía todavía activa, el audio grabado desde el principio. Diego miró la pantalla. No dijo nada. Ese silencio fue la única confesión que necesitaba. Lo que ocurrió después fue extrañamente tranquilo. Diego se sentó. Yo me quedé de pie. Nadie gritó. Nadie lloró. Tuvimos la conversación más honesta de nuestro matrimonio con la frialdad de dos personas que ya no tienen nada que perder fingiendo. Me lo contó todo. Llevaba 3 años con Marta. No había sido un accidente. No había sido una debilidad de un momento. Había sido una decisión. Él quería salir del matrimonio, pero tenía miedo. Miedo de lo que yo sabía, de los documentos que guardaba, de los años que había pasado siendo el que menos controlaba en esa relación. Así que no lo dejó. Lo desmontó. Marta puso el método. Diego puso el acceso. Lucía, sin saberlo del todo, puso la coartada. Meses construyendo una versión de mí que no existía. Una mujer inestable, disociada, que no recordaba sus propias decisiones. Una mujer que necesitaba ayuda. Una mujer de la que era razonable hacerse cargo. Una mujer de la que era razonable quedarse con todo cuando ya no pudiera gestionarlo. Le pregunté por Carmen Soler. Diego me miró. Yo no tuve nada que ver con eso. Lo dijo con una convicción que en cualquier otro momento habría encontrado convincente. Pero ya no le quedaban momentos como ese conmigo. La policía llegó esa noche. Lucía había llamado desde que escuchó la grabación. Yo había enviado por correo electrónico al abogado que llevaba mis asuntos desde hacía años todo lo que tenía. Las fotos de Carrasco, el análisis de las pastillas, el expediente de Carmen Soler, la grabación de esa noche. Diego no opuso resistencia. Marta fue detenida 2 días después, cuando intentaba salir del país. Los meses que siguieron fueron largos de una manera diferente a todo lo anterior. Declaraciones, pruebas, informes médicos que confirmaban lo que el farmacéutico me había dicho. La fiscalía encontró más cosas, transferencias, un segundo caso anterior al de Carmen Soler. Un patrón. Marta Reyes llevaba más de una década perfeccionando algo que había empezado mucho antes de conocer a Diego. Diego aceptó un acuerdo. 6 años. A Marta le cayeron 12. El día que salí del juzgado por última vez, una periodista me esperaba en la escalera. Me preguntó si tenía algo que decir. Pensé en decir que no. Pensé en seguir caminando, subirme a un taxi, irme a casa, cerrar la puerta. Pero me detuve. La miré a los ojos y dije lo único que era completamente verdad. Solo quería que me mirara como antes. Ella frunció el ceño, confundida. No lo expliqué. No era para ella. Esa noche, sola en el piso que ahora era completamente mío, abrí el cajón del escritorio. La tarjeta de Marta Reyes seguía ahí. Los bordes doblados. El papel gastado de tanto cogerla y soltarla. La cogí una última vez. Y entonces recordé algo. Un recuerdo que había estado enterrado bajo meses de escopolamina y huecos y confusión. Un recuerdo pequeño, de bordes borrosos, pero que ahora regresaba con una claridad que me cortó la respiración. Yo había ido a la consulta de Marta Reyes. No la primera vez que fui a confrontarla. Antes, mucho antes. Había ido por mi cuenta, voluntariamente, hace 3 años, después de la muerte de mi madre. Porque sí necesitaba hablar con alguien. Porque con Diego no podía. Porque me sentía juzgada. Porque había cosas que no sabía cómo nombrar. La primera sesión fue en octubre. Igual que decía el expediente.
Yo había elegido a Marta Reyes. Yo había llenado la ficha de admisión. Yo había escrito, con mi letra, en el apartado de motivo de consulta, dificultad para gestionar la pérdida, sensación de vacío, deseo de poner orden antes de tomar decisiones importantes. No lo recordaba porque no podía recordarlo, pero había sido real. Y entonces entendí la última pieza, la que no había visto porque no había querido verla. Marta no me había elegido a mí, yo la había elegido a ella. Y Diego no había conocido a Marta a través de su trabajo. La había conocido a través de mí. Yo lo había llevado a su consulta una tarde, hace 3 años, porque tenía una crisis en el trabajo y yo pensé que hablar con alguien me haría bien. Yo se la recomendé. Yo hice las presentaciones. Todo lo que vino después, la traición, el método, los meses de pastillas y firmas y documentos, todo había crecido en un terreno que yo misma había preparado sin saberlo. No era culpa mía, pero tampoco era del todo ajeno a mí. Me senté en la silla del escritorio. Sostuve la tarjeta de Marta en la mano durante mucho tiempo. Luego la rompí en 4 trozos y los tiré a la papelera. Me quedé mirando el cajón vacío y pensé en lo fácil que es creer que uno conoce la historia completa cuando solo está mirando el último capítulo. Pensé en Diego, que me había tenido miedo durante años y había elegido destruirme en lugar de irse. Pensé en Marta, que había convertido la confianza de sus pacientes en un instrumento. Pensé en Lucía, que había visto algo en mi cocina hace 6 meses y había elegido callar porque la verdad era demasiado grande para cargarla sola. Y pensé en mí, en la mujer que lo tenía todo bajo control, que archivaba cada factura, que nunca olvidaba nada, que eligió a la persona equivocada para hablar de su dolor, y sin quererlo, le dio a esa persona las llaves de todo. Apagué la luz del escritorio. Me fui a la cama. Y antes de dormirme, por primera vez en mucho tiempo, me pregunté no quién me había hecho esto, sino qué parte de todo esto había empezado, sin querer, con algo que hice yo. No tenía respuesta. Quizás esa era la parte más honesta de toda la historia.